Mi deseo es que la gracia de nuestro Señor Jesús esté abundando con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Keila y estás en Palabras para el Alma. Ahí en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice así: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Mucho de la gente hoy en día se dice ser seguidor de Jesús, pero la realidad es que están muy lejos de serlo. No hablan como Él, no caminan como Él, es decir, no se conducen como Jesús lo hacía, porque ni siquiera saben cómo era Jesús. Entonces, ¿cómo pretendemos seguir a Jesús si no le conocemos? Las ovejas tienen características muy particulares que son similares a los seres humanos. Por eso Jesús hace la comparación de sus seguidores con las ovejas. Una de las características de las ovejas es que no tienen sentido de dirección. Y al crecerles la lana, esta cae sobre sus ojos y obstruye su visión. Es por ello que ellos se guían por la voz de su pastor, para ser llevadas hacia verdes pastos, hacia caminos que no tengan despeñaderos. Es decir, tienen un oído tan fino para escuchar y reconocer la voz de su pastor. Ellos reconocen su voz y atienden a su llamado. Si las ovejas no conocieran la voz de su pastor o si no tuvieran un pastor, ellas solas se irían a despeñaderos y morirían porque solas no pueden guiarse hacia buenos senderos. Nosotros, así como ellas, no tenemos ese sentido de dirección espiritual que necesitamos para ordenar nuestra vida y caminar correctamente sin desviarnos a situaciones peligrosas. Además, la ideología del mundo posmodernista está influyendo grandemente en la actualidad en la vida de los jóvenes que no conocen la voz de su pastor. Por ello es sumamente necesario que aprendamos a reconocer la voz de Dios y a hacer lo que Él desea. Para poder reconocer su voz hay que conocerla y para conocerla hay que escucharla. Hay que saber exactamente cómo suena su voz, cuál es su timbre de voz, cuál es su tono, cuál es su intensidad, cuál es su ritmo. Nadie puede conocer a otra persona si no tiene una relación con él. ¿Cómo sabremos cuáles son sus gustos, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus dolores? A menos que pasemos tiempo con esa persona. Por eso es indispensable la comunicación, la comunión, las pláticas a diario, la interrelación. Para conocer la voz de Dios es necesaria la comunión con Él a través de la lectura y la oración. Necesitamos pasar tiempo con nuestro pastor para conocerlo, para saber distinguir su voz, para saber lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, para así poder obedecerlo. Porque la Biblia es la que da testimonio de Él. Entonces, para poder conocerlo hay que escudriñar su palabra, hay que pasar tiempo de calidad con Él en oración, hay que amar lo que Jesús amaba, hay que servir como Jesús servía. Un verdadero seguidor imita al que sigue. Si seguimos a Jesús, debemos imitarle, ser como Él, hablar su mismo lenguaje, tener sus mismos gustos. Y para eso tenemos que conocerle. Un hijo de Dios debe de seguir a Dios. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, ya no vamos a tomar continuamente decisiones equivocadas en nuestra vida, sino que cada vez que tengamos que tomar una decisión, si nosotros vamos a Él, Dios las tomará por nosotros. Él nos guiará hacia lo correcto. Él nunca nos va a llevar a una situación incorrecta. Nosotros debemos ir a Él porque Él es el que nos llevará por buen camino. Por eso debemos escudriñar su palabra y tomar tiempo para orar, ya que esta es la forma en la que Dios nos habla y en la forma en que nos dice por dónde debemos caminar. Es la única forma en que podemos escuchar su voz y reconocerla. Así que cuando venga una situación difícil a nuestra vida, nunca vamos a poder decir: Dios no me avisó y por eso caí. La pregunta sería: ¿supiste identificar su voz? ¿Reconociste cuando Él te advirtió que no fueras por ese camino? ¿O confundiste la voz con tu propia voz? O peor aún, ¿confundiste la voz con la voz del enemigo? Yo te invito a que sigas buscando de Dios.
Sigue escudriñando su palabra, sigue buscándolo en oración para que aprendas a conocer cada día la voz de Dios y así no seas confundido con la voz del enemigo. Mi deseo es que el Señor te guarde y te bendiga.